Bueno, bienvenidos, sesión 10 de este mentorado. Recapitulación de lo aprendido. Iniciamos con los principios. Voy a cambiar de slide. De la sesión 1 hemos ido modificando un poquito esta eh, brújula, por así decirlo, pero son los elementos que hemos ido eh, reflexionando en estas sesiones, ¿no? El comportamiento de líderes de excelencia. Ustedes como líderes que administran o tocan gente, pues es importante empezar a tener estos comportamientos. Hablábamos de expresar la visión, pues, de la organización y cómo les aplica a ustedes y cómo le aplica a su gente, ¿no? Entonces, un líder de excelencia entiende la visión de su organización como un norte, como un verdadero norte, y sabe expresarlo desde su día a día y se lo comunica de esa manera a su gente, ¿no? Y entonces ahí entrará tal vez uno de los principios del modelo de Shingo en la alineación empresarial, que se llama constancia de propósito. El propósito, ya habíamos hablado de qué es, ¿no? Es una fuerza que te marca la ruta. Entonces, si tú entiendes el verdadero norte y tienes constancia de propósito, o sea, que todo lo que haces va ligado al cumplimiento de esa visión, de ese norte, pues seguramente te estarás moviendo tú y todo el equipo en esa dirección. Eh, Dice expresar creencias que empoderen al equipo. Aquí entra el tema de comunicación de ustedes como líderes, ¿va? Expresar la visión, cómo se entiende es tema de ustedes como liderazgo. Expresar creencias que empoderen al equipo es identificar y tener conciencia de tu lenguaje y saber si alguna de tus palabras o de tus refranes o de tus frases recurrentes, por no decirlo creencias, están del lado en donde te empoderan o te pueden limitar o paralizar, ¿no? Entonces, este mentorado va encaminado a generar esa conciencia en qué crees y por qué crees y qué necesitas creer o a dónde necesitas mover a tu gente en las creencias para ir a ese norte, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes el norte y a dónde vas y empiezas a ver cuáles son las creencias que te ayudan, pues las refuerzas y las que no, pues hay que quitarlas, ¿no? No están escritas en piedra. Hablar con hechos y datos. Habíamos una parte del mentorado en algún momento de las sesiones, hablamos hechos y datos, ¿no? Es muy difícil hablar con hechos y datos porque tenemos que dejar de lado nuestras creencias, nuestros lentes que distorsionan la realidad y la distorsionan de acuerdo a nuestras experiencias, vivencias y todo lo que nos dijeron, ¿no? Entonces, hablar con hechos y datos, sin juicio. Esa es una de las cualidades, de las mayores cualidades de los líderes, creo, y también genera sinergia entre los colaboradores y entre los proveedores de tus procesos, pero también tus clientes, ¿no? Eso es muy importante. Siempre hablamos del cliente, ¿no? El valor, dice el principio número 1 de Lean, identifica el valor ante los ojos del cliente. Pero es importante entender que el cliente es el que tenemos que satisfacer sus necesidades, pero tú demandas o tú tienes que tener una base de proveedores al mismo nivel, ¿no? ¿Y quiénes son tus proveedores? Pues tu proceso anterior o tal vez tú mismo, tu gente. Entonces, en esto de la mejora es importante mejorar a 360, ¿no? O sea, el proveedor de información para tus procesos, tú mismo como ejecutor del proceso y tu salida, tu resultado hacia tu cliente, ¿no? En temas de comunicación, hablábamos qué se necesita para generar equipos de alto desempeño, ¿sí? Y hablábamos ahí de las tres fuerzas motoras que mueven a una persona, ¿va? Que es el incentivarla, el motivarla e inspirarla, ¿no? Y ahí también hablamos del tema del círculo dorado, en donde pues va una relación directa, me parece, ¿no? Cuando hablas del por qué, del para qué, de la visión, del verdadero norte, estás en la parte de inspirar a la gente, ¿no? Porque entra la parte que habíamos hablado del cerebro, de la parte del sentimiento y de la toma de decisión, y entonces ahí generas relaciones generas a largo plazo, generas fidelidad. Hablábamos de los cómo, pudiera ser que ahí estuviera el tema de motivar, pero pues la gente está motivada hasta que encuentra otro motivador, sí, esa sigue siendo una fuerza externa. Y el tema de incentivar, pues es dinero, ¿no? Creer como Taylor, ¿no? Muy taylorianos de que el dinero
motiva a la gente o la mueve y pensar que la gente no tiene necesidades, pues es un pensamiento ya de más de 100 años que debe de cambiar. Y eso nos llevó al tema de inspirar a la gente, ¿no? Cómo hacer que la gente se mueva. Ese círculo dorado, en esa sesión platicábamos al respecto. Y luego ya en la parte, esta es la parte humana, la parte técnica del mentorado. La sesión pasada hablábamos de cómo estructurar los sistemas que te generen los comportamientos, ¿no? La frase del modelo de Shingo, vamos a decirlo así, que a mí me gusta mucho, es los sistemas basados en principios que generan comportamiento ideal, que a su vez den resultados ideales, ¿no? Entonces, se oye muy sencillo, pero hay que tener comprensión de qué es un sistema, qué es un principio, cómo articular esa conexión entre sistema y principio y lo más fundamental, cómo observar los comportamientos, ¿no? ¿Qué es un comportamiento? También lo platicamos, inclusive hicimos por ahí un ejercicio. Entonces, creo que vamos en la dirección correcta. ¿Qué nos faltaría para cerrar este mentorado y ahora sí que con los fundamentos del mismo para que ustedes lo desarrollen ya en su día a día, entendiendo que este es un tema así como en el Wonhu lo vimos también, no puedes llegar a ser Wonhu como esa planta en ese libro de la noche a la mañana, ¿no? Los tres niveles que postulan ahí, a ellos les tomó 6 meses, que luego en el libro lo mencionan que fue un año, pero luego de un año llegaron a ser la planta número uno después de haber sido la última. Mismos expertos del modelo de Shingo comentan que este cambio cultural pues te toma 2, 3 años. Ken Snyder alguna vez, el presidente del Shingo Institute, tuve la oportunidad de conocerlo en la Universidad de UDEM, en la UDEM, y me preguntaba, bueno, tú estás en esto, ¿cuánto tiempo crees que te tomará? Y pues la verdad era una pregunta capciosa, porque si yo le hubiera dicho, no, no, 6 meses, un año, 3 meses, pues ya ahí se hubiera dado cuenta del nivel de comprensión del modelo en ese entonces. Yo le comenté que planeábamos hacerlo de 2 a 3 años y me dijo exactamente eso es lo correcto porque cambiar la cultura y de las organizaciones toma tiempo, ¿no? Entonces, este mentorado para ustedes espero que sea esa puerta al camino del cambio cultural, entendiendo que el cambio cultural y la excelencia de ustedes como líderes y de su equipo va a depender del trabajo que le metan, ¿no? Habíamos hablado en el mentorado también que cuando tú le metes información al cerebro, pero no la usas, tu cerebro la pone en el junk, ¿no? En la bandeja de no se usa y tal vez después lo desecha. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una capacidad, pues no todo el cerebro, no todo lo mantiene a todas horas, ¿no? Entonces, cuando le vuelves a meter otra información y no la usas, pues el cerebro ya sabe que es basura y entonces no lo usas. Por eso hay mucha gente entrenada y que no aplica lo que entrena. Y hay gente con poquitos entrenamientos que tienen el pensamiento opuesto. O leo, me dicen, hago y microexperimento. Lo implemento, busco aprender y entonces tu cerebro está en un modo constante de aprender. Entonces tal vez aprendes menos, tal vez hasta tu nivel educativo es menos, pero tienes más eficiencia, más efectividad. ¿Por qué? Porque lo aplicas. Entonces yo les pido que con este modelo microexperimenten, como habíamos hablado al inicio. Entonces, lo que siguen los principios, entendiendo que si comprendemos los principios, podremos articular los sistemas que nos seleccionen las herramientas que nos den el resultado ideal, ¿no? O esperado. Y un poquito ligando esa información que ahorita estamos resumiendo, es al inicio, primera sesión, recuerdo que esto fue lo que les presenté. Comportamientos esperados de ustedes para que el modelo, para que lo que vayamos a aprender tenga eco. Pues habíamos dicho que pues había que tener compromiso y yo se los agradezco que constantemente están muy comprometidos. De hecho, la participación es muy alta. Y cuando no pueden también avisan también, eso se los agradezco. Y los que no se pueden conectar de repente recuperan el video y vamos ahí muy bien. Luego la participación, sé que parece monólogo y me disculpo, pero pues, vamos aprendiendo. Ya en las últimas sesiones sí les pediré que va a haber una sesión en particular que hablemos y podamos participar, tal vez ya con la modalidad de todos en la organización y podamos hacer algo presencial
tal vez hagamos una sesión presencial para poder, o hacer ejercicios de visitar al piso de producción y hacer preguntas y de hacer práctica, ¿no? Pero esa es participación, escucha activa. No tengo manera de saber si su escucha es activa o no, pero yo se los propuse que pusieran atención, que escucharan sin juicio, ¿no? Que escucharan sin prejuicios, sin suposiciones, que ese es básicamente quitarte un poquito los lentes de tus creencias, entendiendo que los tenemos y que cada quien tiene diferente graduación, haciendo la analogía, pero no está mal, ¿no? Simplemente es una conciencia, somos conscientes. Y la escucha activa es en este tema de liderazgo, de este modelo y de nuestro día a día, creo que aquellas personas que tienen la capacidad de escuchar realmente son las que pueden entablar conversaciones que generan, ¿no? Conversaciones generativas. Reflexión personal. Habíamos hablado que el tema de liderazgo es situacional y obviamente yo hablo desde mi experiencia, desde mi departamento y desde lo que he estudiado, pero no necesariamente es el de ustedes, ¿verdad? Pero sí el que yo les comente algo, pues no, y los lleve y ustedes mismos se vayan a la reflexión. Quedamos que la reflexión es un mecanismo de aprendizaje. Cuando tú reflexionas, es más fácil que tengas un aprendizaje significativo. Cuando simplemente escuchas, o sea, y no haces reflexión o no haces microexperimentación, pasa lo que les digo, ¿no? Puede ser que guardes la información y no te sea de mucha utilidad porque no la estás haciendo. Y entonces, como la reflexión te lleva a un conocimiento significativo, pues entra la experimentación. Si la experimentación significa, a ver, por aquí, no sé si está Juan Adame, pero me dio mucho gusto que me contactara en la semana, de hecho ayer, creo que ayer platicamos, de un tema que él trae y que me da gusto que pues sí, que lo esté reflexionando, ¿no? Y de hecho las preguntas iban más a la reflexión que a dime qué hacer, porque ahí es donde aprendemos, ¿no? Y donde microexperimentamos. Entonces, si ustedes al día de hoy no han hecho un pequeño cambio en su departamento, no están microexperimentando. Si no han cambiado su lenguaje, no han experimentado. Entonces, no quiero decir que esta sea la ruta de eso, pero es la que yo considero que los puede llevar a tener cambios significativos donde la gente lo vea. Y si seguimos esta ruta para cada tema que queremos desarrollar, pues vamos formando. Acuérdense que, por ejemplo, en la escuela, la escuela te da información, pero lo más valioso que te da es la formación, ¿no? Entonces, yo mentorado, eh, se los dije al inicio, el 10% de todo lo que hagamos es marco teórico, eso es información. El 20% es coaching, por decirlo de alguna manera, reflexiones, comparaciones, tratando de hablar de manera general para no decir exactamente qué hacer. Ese para mí es parte de la formación y también del liderazgo. Y el 70% de lo demás es implementación de ustedes, microexperimentación. Y a la medida que ustedes microexperimenten más, van a avanzar más rápido, porque es como correr. Entre más corran, pues más resistencia tienen, más velocidad y pueden llegar a correr maratones. Si solamente caminan y caminan poquito, pues no esperen correr maratones, ¿no? Entonces, esa es la formación. Y quedamos que siempre iba a pasar algo. Afortunadamente aquí han pasado puras cosas positivas y no ha habido necesidad de hacer gala de que también puede pasar que alguien lo demos de baja porque no participaba, ¿no? Y eso me da mucho gusto porque una empresa complementando el texto o la expresión que les decía del éxito es los sistemas basados en principios eh, que generan comportamiento ideal, que te dan resultado ideal y en donde siempre sucede algo. O sea, tú como líder siempre debe de suceder algo, siempre. Hablando de agradecer, reconocer, impulsar, motivar. Ese es el lado empoderador de tu lenguaje. Pero sancionar, reflexionar, consecuencias que impliquen algo, tipo, no lo voy a decir en ese término de castigo, sino de reflexión, de no sucedieron las cosas, también tiene que suceder. Aquí voy a decir una parte que alguna vez cuando iba a la iglesia, bueno, siempre voy, pero cuando iba y era acólito de adolescente,
Una frase que decía el padre de esa parroquia, decía que en la Biblia dice que hasta los medios Dios los vomitará. ¿Y qué es un medio? Pues el que ni se va para acá ni se va para allá. Entonces yo en temas de siempre sucede algo, líderes en donde nunca pasa nada, no son de alto desempeño. ¿Por qué? Porque estás en medio, no, tu gente es ambigua. Para que no sea ambigua, pues tienes que darle, como les dije, del lado positivo, empoderador, es agradecer, reconocer, motivar, impulsar, todo lo que los haga moverse. Por el lado del otro lado es reflexionar, consecuencia, sanción, pero tiene que suceder. Y los sistemas tienen que darnos ese mecanismo, porque si no nos dan ese mecanismo, entonces no está basado en un principio. Y si no trabajamos basado en principios, pues entonces estamos en la parte de sí generan comportamiento, pero no un comportamiento sustentable o sostenible. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y luego, hablando del tema de la conciencia, ¿va? El liderazgo es conciencia. Ustedes con el simple hecho de generar conciencia de los temas van avanzando y si a eso le ponen práctica, van avanzando más, ¿no? Entonces, hablábamos también en la temporada uno, ¿no? Ya veo muchas series, en la primera sesión, inconscientemente incompetente. O sea, es la felicidad de la ignorancia. No sabes que sabes, ¿no? Eres feliz. Y está bien, ¿no? No todo el mundo aspira nuestras aspiraciones son diferentes, somos seres humanos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, está bien, hay gente que está aquí y es feliz y ahí se quiere quedar. Habemos gente que tenemos necesidad de aprender y por eso nos queremos mover en esto, ¿no? La segunda, dice, conscientemente incompetente. Necesidad de tener una habilidad que antes no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Eres consciente de que no sabes. Y bueno, aquí le puse mentorado, ¿no? Pues aquí les vamos dando temas y que ustedes querían aprender y que consideraban que no sabían, ¿no? Entonces, creo que algunos podemos estar inconscientemente incompetentes, ¿no? Y luego, eh, y nada más no se me ofenda, incompetentes no necesariamente tiene que ser contexto de sonso, de no sabes o no puedes, no, no sabes, simplemente conscientemente incompetentes, no sabes, bueno, quieres saber. Y luego viene el número 3, que es conscientemente competente. Es una práctica constante y de repetición. Aquí es donde entra la microexperimentación. Ya eres consciente y empiezas a trabajar hasta que te haces competente. Entonces, pero ese es microexperimentación. Este mentorado no los va a llevar al número 3, no los va a llevar a la competencia. Los únicos que los va a llevar a la competencia son ustedes, ¿sí? El mentorado los puso en la barca, los puso en el lago, allá en China, Nuevo León, les dio la caña de pescar y les enseñó la técnica. Pero si quieres pescar y pescar mejor y cada vez más grande y saber dónde, esa es la única manera de hacerlo, es que tú lo hagas, esa es la microexperimentación. Los pescados en el tema de liderazgo no te puedo dar el pescado, te doy los medios, te pongo en el lugar y ya tú lo aprendes, pero es a base de la microexperimentación y te haces conscientemente competente, ¿sí? Y luego ya viene la maestría y la autonomía, ¿no? Habíamos hablado que lo que motiva y te inspira es cuando a tu gente le das maestría, le das la oportunidad de que se haga maestro, ¿no? Que agarre una maestría en su actividad y le das autonomía de gestión. Bueno, en este mentorado, si ustedes empiezan a practicar, pues va a llegar un punto en donde se hagan unos maestros y tengan autonomía, ¿no? Yo, bueno, aquí dice inconscientemente competente, o sea, ya no sabes qué sabes, pero cuando te preguntan algo, ya contestas articuladamente, oye, ¿qué es la cultura? Creencias, valores y comportamientos. Ya no, ya lo traes en tu parte, es como cuando aprendes a hablar otro idioma. Al inicio, pues tienes que practicar y primero traduces en tu mente y luego lo hablas y así está, ¿no? Pero si lo practicas, llega un punto en donde inclusive, no sé si les ha pasado, dices una palabra en inglés por cualquier cosa y te quieres seguir hablando en inglés porque tu cerebro ya como que se switchó. Entonces eres ya inconscientemente incompetente. La habilidad se convierte en un hábito. Entonces, si a mí me preguntan dónde estoy yo quiero pensar como referencia mental que estoy entre el 3 y el 4. Por eso es que me gusta mucho dar los mentorados y
por eso es que le dedico tanto tiempo a las pláticas y con la gente y hablo de lo mismo. Algunas cosas ya las tengo tan arraigadas en mí, en mis creencias y en mi lenguaje que lo digo y lo digo y lo digo. Pero estoy logrando una maestría y una autonomía. Ustedes como líderes, la pregunta es, ¿dónde están y dónde quieren llegar? Y lo más fundamental, ¿por qué? ¿Para qué quieren lograrlo? Entonces, si ustedes empiezan, este mentorado de liderazgo, yo los he querido llevar ahí, ¿no? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer y qué voy a hacer? Que es el círculo dorado de Simon Sinek. Van a ver cómo en su día a día va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, ese tema del propósito y de constancia a propósito y de pensamiento sistémico, son dos principios ya muy arraigados en mí y siempre ando sobre ese tema, y me da mucho resultado. Y cada cosa que me preguntan de repente mi equipo o cada cosa que necesitamos estructurar, ya en automático se me da con facilidad. ¿Por qué? Porque ya lo tengo inconsciente. Entonces, lo habíamos hablado desde la primera sesión, tal vez se les hacía en ese momento algo así como que, ay, ¿qué significa? Pero ahorita espero que ya tengan un poco más de claridad de qué significa este tema, ¿no? Ahora sí, vamos a repasar un poquito el tema del modelo y empezar al principio, ¿no? Al principio, el primer principio. Habíamos hablado que el modelo de Shingo pues, está estructurado así de manera muy simple, ¿no? Tenemos los principios que son 3 dimensiones: impulsores culturales, mejora continua y alineación empresarial. Estos principios se mueven a los sistemas. Tenemos sistemas de gestión, sistemas de trabajo, sistemas de mejora. Habíamos hablado que los sistemas de gestión, pues es cómo lideras, cómo coacheas, cómo haces, cómo inspiras, cómo mueves a tu gente, ¿no? En palabras más, palabras menos. Sistemas de trabajo, pues son todos tus trabajos en flujo holístico, o sea, ¿cuál es tu posición independientemente del modelo de Shingo y que no sepas de gestión y de mejora? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Para qué te contrataron y cuáles son tus procesos, su flujo? Y los sistemas de mejora, bueno, pues son aquellos sistemas que te ayudan a mejorar tu sistema de trabajo, ¿no? O sea, llámese Kaizen, 5S, administración diaria, etcétera. Ya lo habíamos platicado. Ahora, los sistemas, independientemente de los 3 que hay, tienen 5 herramientas de comunicación, lo dice el modelo: trabajo estándar, reporte, retroalimentación, frecuencia y registro. Ahorita voy a ahondar un poquito en esto porque puede ser que haya quedado alguna duda. Y luego esta combinación de principios, sistemas, herramientas generan comportamiento que a su vez nos da resultados. Y por eso aquí al centro están los sistemas, ¿no? Los sistemas generan comportamientos y si el sistema está basado en principios, pues nos genera un comportamiento ideal y nos da un resultado ideal. Y al final del día, comportamientos es cultura, ¿no? No podemos hablar de cultura si no hablamos de comportamientos. Aquellas personas que hablan de hábitos como cultura, creo que es un enfoque equivocado. Es que haz lo mismo todos los días y se te va a hacer cultura. Digo, no, esos son hábitos. Pero si no tienes conciencia del propósito y no tienes conciencia de cómo lo haces, pues cómo se te va a hacer una cultura. O sea, sí es un hábito, pero no necesariamente tiene que ser la cultura. ¿Sí? Y este modelo de Shingo es un modelo de liderazgo, ¿no? Habíamos hablado, es un modelo de liderazgo y un modelo que te lleva de lo técnico, de lo humano a lo técnico. Ahora, no habíamos tenido oportunidad de mostrarles este pirámide de liderazgo, ¿no? Al final del día, si el Shingo es un modelo de liderazgo y tiene que ver todo con el liderazgo, bueno, pues ¿cuál es un modelo de liderazgo que ligue los resultados y que ligue los comportamientos? Bueno, cuando empezamos en esta jornada de transformación cultural basados en los elementos del modelo de Shingo, una de las primeras cosas que generamos fue un modelo de liderazgo, ¿verdad? Por niveles, entendiendo que pues hay niveles organizacionales, hay niveles estructurales, y bueno, este es el de la organización, ¿verdad? Donde hay nivel staff, que es un nivel estratégico, y su comportamiento ideal es proveer la estrategia, ¿no? Si eres gerente de staff, pues tu chamba es trabajar en la estrategia, en el futuro, ¿no? En la idea de futuro, en temas de estructura, en temas de moverte al futuro. Luego,
generamos un tema que se llama Large Staff y se generó su foro y sus sesiones. Esa, bueno, ahora espero que les haga sentido. Esa fue la manera en la que hemos ido construyendo los niveles y se les han ido generando sus foros. Tenemos el foro de Large Staff, que son algunos gerentes que le reportan a gerentes de staff y los coordinadores. ¿Cuál es este? Es el nivel táctico, ¿no? Y es generar los sistemas y las herramientas. Aunque todo mundo podemos generar sistemas y herramientas, eh, la teoría de este modelo dice que los large staff son los que tienen que impulsar los sistemas en conjunto con el people manager para seleccionar también las herramientas. Los people manager o en la literatura que puedan buscar de diferentes temas de liderazgo le llaman mandos medios. Mandos medios son estos dos niveles en esa literatura. Nosotros le pusimos people manager. Es gente que lidera gente. O sea, si tú tocas, tienes un técnico, tienes una clerk, tienes una operadora, ya eres un people manager, porque ya tienes gente a tu cargo. Y el comportamiento esperado es implementar y desplegar los sistemas. ¿Sí? El secreto está aquí en estos dos niveles. Entre generar e implementar, por eso la literatura dice mandos medios son estos dos, nosotros los separamos para darle más punch al tema del liderazgo y así es como ustedes son people managers, puede haber large staff, yo soy staff y luego tenemos el nivel de acción. Esta pirámide también la usamos en los modelos estratégicos de Hoshin-Kanri. El Hoshin-Kanri también es estrategia, táctica, operación y acción. Y lo que dice es que nuestra gente en el piso de acción se debe de comportar de acuerdo a los sistemas que generamos. Entonces, no sé, ahora yo creo que espero que les haga sentido, ¿no? Si dice, se comportan de acuerdo a los sistemas, pero ¿qué sistemas tienes? Si no tienes conciencia, pues se comportan de acuerdo a ese sistema sin conciencia. No sabes. Por eso dices Shane, ¿no? Si no administras la cultura te administra a ti. Pero si eres consciente de los sistemas que estás poniendo, pues tienes que ser consciente del comportamiento que se espera, ¿no? Y entonces, pues la estrategia baja, ¿no? Viene la estrategia y el resultado sube, ¿no? Entonces, esta es la manera en la que nosotros, en la organización, conceptualizamos los niveles de liderazgo para poder implementar el modelo que estamos estudiando. Y si se fijan, hablamos de estrategia, táctica, operación, acción, hablamos de un cascadeo, hablamos de una identidad por liderazgo, porque eso es importante. Si tú no tienes identidad en tu nivel de liderazgo, entonces ¿quién es responsable de qué? Sí. Y también tenemos temas de comportamientos de manera general, ¿no? ¿Qué se espera? Proveer la estrategia, generar los sistemas, implementar y desplegar y comportarse como el sistema lo tiene. Ya les mencioné el tema del liderazgo. Ahora voy a retomar unos minutos para revisar el tema del sistema por si hubiera alguna duda, ¿no? Los sistemas quedamos que son tres, ¿sí? Sistema de gestión, sistema de trabajo, sistema de mejora. Y hablamos que si ustedes se mueven por esta estrategia o este modelo de Propela, esos tres sistemas están aquí. ¿Por qué? Porque las juntas de gestión, retroalimentación, etcétera, pues al final son un proceso cíclico. Aquí deberían de estar. Tu trabajo estándar, tu trabajo holístico, para tu core, para lo que te contrataron. En el caso, por ejemplo, Juan Troncoso, auditorías. Bueno, pues, mensuales, semanales, externas, internas. O sea, al final ese es su trabajo, ¿no? Las auditorías. Y si él tiene una información cíclica de que cada una vez al año tiene que hacer esto, pues aquí debería decir dónde, ¿no? Pues tal vez es al año o mensualmente, tal vez él audita, no sé. Pero esta aterriza los tres sistemas y dice, ahí vienen claramente en qué nivel lo haces, ¿no? Y si se recuerdan es estrategia, táctica, operación y acción. Va también muy, muy de la mano con esto, ¿sí? Estrategia, táctica, operación y acción. Si nosotros como líderes entendemos nuestro rol y también jugamos un poco al siguiente nivel, vamos a estar haciendo cosas muy, muy proactivas, muy, muy eficientes. Por eso mi recomendación es uno, empezar con tu propela o llámenle como quiera o pónganlo en Excel o un listado con frecuencia. Ahora sí que eso no todavía no está estándar. Ya que esté estándar, pues ya lo haremos así, pero ahorita a mí me da mucho resultado. Dos, por cada pestañita
Habíamos hablado que debe haber un dueño del proceso, porque a veces la pestaña es alguien de tu gente o tal vez es un proveedor externo, pero siempre o eres tú mismo, ¿no? Tiene que ser claro quién es el dueño del proceso de la pestañita esta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué haces ese sistema? Porque si estamos hablando le dijimos que era un poco hacer procedimientos, ¿no? Como una manera de generar sistemas. Pero ¿para qué haces tanto procedimiento? Ah, para cumplir con ISO. Entonces no te va a servir porque estás en el modo de porque me lo piden, lo necesito. No, el propósito. ¿Cuál es tu propósito del sistema? ¿Qué principio toca? Hablando de principios, pues habíamos hablado que el Lean tiene 5, el Toyota Production System tiene 14, Deming tenía 14 principios, el modelo de Shingo tiene 10. Si hiciéramos un cruce de principios, seguramente estamos hablando de una base común de 5 o 6 y los demás pudieran aplicar. Entonces, al final del día, también recomiendan los gurús de este tema que te apalanques de 2 o 3 principios, tampoco necesitas dominar los 10. Por ejemplo, yo personalmente, y a manera de comparación para ustedes, comparación mental, lo que hemos hablado, yo uso 4, me baso mucho en 4 principios o 5 tal vez. ¿Cuáles son? Respeto al individuo, liderar con humildad, constancia de propósito, pensamiento sistémico y flujo y jalón de valor. Esos 5 son 5 principios que casi en que en todo lo que hago los baso. ¿Por qué? Porque ya los comprendí y esos 5 me ayudan más. No quiere decir que los demás no. Simplemente estos 5 son con los que yo me apalanco a mi modelo y ahí voy aprendiendo los otros. ¿Sí? Entonces, ¿y qué comportamiento esperas? O sea, ya tienes un procedimiento, de hecho ya tienes score, ya lo tienes escrito. Ok, tú tal vez no, nuestro proceso actual no demande que lo declares, pero tú para tu interior, qué quiero generar? Y si ese comportamiento que quiero generar está alineado a la visión, está alineado al norte mayor o al propósito mayor, pues entonces síguele, ve puliendo ese sistema. Y luego ya vienen los elementos elementos de cada pestañita que nos ayudan a estructurarnos, ¿no? El procedimiento, dashboard como reporteo, o sea, qué métricos genera este proceso, este sistema, qué métricos vas a revisar en KPIs y tal vez si logramos obtener una comprensión del KBI, porque es un tema complejo, se los digo, es un tema apasionante pero complejo, pero si empiezas a entender el KPI y empiezas a entender qué KBI es el que influencia el KPI, ya tu dashboard empiezas a medirle los dos, empiezas a medir el métrico, pero también empiezas a medir el comportamiento y te estás moviendo a la excelencia. Ahora, frecuencia de revisión. Esto tiene que ver con las reuniones, o sea, ¿qué tipo de reuniones tienes? ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué digo qué tipo de reuniones? Porque habíamos hablado que desde mi perspectiva, y esto no están, toman los modelos de Shingo, no se los dicen, eso ya es desde mi perspectiva en un área de trabajo operativa donde pues tú eres el líder, tienes que saber del pasado, tienes que aprender. Del presente tienes que alinearlo, ¿verdad? Para que se convierta en un futuro correcto que después puede ser pasado, pero con mejor. Y luego tienes que hablar temas de futuro, o sea, temas de estructura, temas de gestión de tu sistema, ¿no? Entonces, pero si lo haces, ¿cómo te diré? Intermitente, como yo lo hice al inicio. Hoy un mes sí lo hice, otro mes no, pues no generas la estructura que esperas, ¿no? Pero cuando ya lo declaras y dices, ¿sabes qué? Lunes de 4 a 5 tenemos nuestra junta de alineación de la semana, entre todas las áreas. Perfecto. 1 hora, fíjense. Entregable, un listadito de pendientes y nos llevamos tarea entre nosotros para apoyarnos entre nosotros y alineamos la agenda de la semana. Ese es nuestro presente. Los jueves de 8 a 10 de la mañana tengo mi sesión de staff y hablamos del reporteo de lo que pasó la semana anterior. ¿Y qué hacen las áreas? Pues presentan sus métricos, su resultado, qué nos dolió, qué aprendimos, pero es pasado todo. Ese es del reporteo y está los jueves. Y cada uno de los departamentos tengo una sesión con el Arch Staff y el People Manager y yo, o sea, los 3 niveles, y le llamamos estructura y le llamamos estrategia y esa es de 1 hora. Por ejemplo, los martes es con Adrián, los martes en la mañana
con facilities, los martes con taller, en la tarde con industrial, miércoles con facilities y viernes con sistemas. Es una hora, pero en esa hora revisamos, oye, ¿qué comportamiento tuvimos? ¿Por qué no está jalando? ¿Qué le movimos? ¿Qué implementamos? ¿Qué tenemos que hacer? Oye, necesito más espacio. Y esa junta de esa hora, básicamente mi trabajo es ir a preguntar, ¿cómo te ayudo? ¿Qué barrera tienes y qué necesitas? ¿Sí? En la del presente es cómo nos alineamos y la del pasado es qué aprendimos. Ese es tu lenguaje como líder. Esa es tu gestión. Pero si no le pones frecuencia, no pones agenda y no cumples, no vas a tener un sistema sólido. Cada punto, cada pelotita de estos es un elemento muy importante. La retroalimentación. Retroalimentación hablaba con Juan Adame, que es un tema de tú retroalimentas lo que el proceso genera, ¿sí? Pero tienes que retroalimentar al sistema. Me explico. Sistema de ideas. El sistema de ideas se retroalimenta por la gente, por su experiencia, por no me han dado el reconocimiento, ya me lo dieron, gracias, oye, mi idea no procede. O sea, estás retroalimentando el proceso. La junta GoAnsI, que es con el comité de Lean, el comité de Lean dice, oye, pero ¿y cómo nos aseguramos de que se cumplan? Ah, pues un proceso de auditoría, ok, lo implemento. ¿Cómo nos aseguramos de que se pueda replicar? Ah, proceso de réplica. Eso es una retroalimentación del sistema. Y luego nuestra junta de estructura de futuro es una retroalimentación al sistema, a los procesos, al flujo, independientemente de la gente y demás. Entonces, es un tema padre que sí necesita comprensión, pero una vez que entiendes que son dos vías de retroalimentación y las empiezas a ejecutar, tus sistemas se van mejorando, mejorando, mejorando. Es un mecanismo de mejora también. Y luego vienen los registros de mejora. Registros de mejora de nosotros son de dos vías también. Nosotros entendemos el registro de mejora en dos vías. Hice algo digno de documentar, lo documento y hago un formato. Y tenemos un formato estándar, de hecho, que hemos usado desde hace muchísimos años, pero antes lo usábamos aislado. Entonces tenemos un formato estándar. Si yo hice algo relevante, documento y el formato me dice cuál es mi estado actual, qué hiciste, mi mejora o estado futuro, foto del antes, foto del después, o sea, una imagen antes y después, y se queda el registro de mejora. Ese nosotros lo usamos en el reporte semanal. Cada área generalmente bueno, por lo regular generan entre 5 y 10 slides de todo el trabajo de área por semana. Cuando llegamos a nuestra evaluación anual, si tenemos 52 semanas y tenemos 5 slides, pues tenemos 250 slides para reforzar nuestro trabajo y vender nuestro trabajo. Ese es el registro de mejora de nuestras actividades relevantes. Pero también le tenemos uno que le llamamos storytelling, que era el que les mostraba la vez pasada, que vamos registrando qué le vamos moviendo al sistema, ¿sí? Entonces, como vamos registrando qué le vamos moviendo al sistema, ese también se queda y ese es un registro de mejora. Y es importante que ustedes tomen conciencia de que a partir de que empiecen a generar algo, tienen que tener registros. Si en su gráfica hicieron algo y se mejora, ese es un registro. Si quieren documentar actividades individuales, ese es un registro. Si quieren hacer el storytelling, ese es un registro. Y es importante porque eso te da mucho power hablando con la gente y haces una retrospección de, oye, ¿qué hemos hecho? Y ahí está toda la documentación. Es una buena disciplina. Ahora, ahora sí, vamos a entrar al tema de impulsores, bueno, de principios. Son 10, 3 dimensiones. Pero nosotros vamos a empezar con la dimensión de impulsores culturales, que es liderar con humildad y respeto al individuo. Antes de pasar a esto, porque prácticamente es irnos a la tercera etapa del mentorado, quisiera escucharlo si hay alguna duda, comentario o alguna eh, declaración general de cómo vamos. Eh, ya en 2 minutos, una persona que se anime y después ya empezamos ahora sí con el tema de los principios, que es la etapa final del mentorado. Adelante, ¿quién se anima?
Bueno, yo, Pancho, bueno, yo Adelante. de lo que estoy tomando nota aquí, de lo que me llevo, el tema de la microexperimentación, yo creo que es bien importante y me ha pasado de que aunque tome un curso o aprenda algo, si no lo pongo en práctica, pues ya se pierde ese conocimiento. Entonces, pues tenemos que, de todo lo que nos estás explicando, tenemos que forzar o comprometernos a microexperimentar, agendar, por ejemplo, las juntas que mencionas de retroalimentación, la que decías de ver qué fue lo que pasó y las de estrategia, irlas ya programando, irlas haciendo, porque como te mencionaba o como mencionabas tú, hay que microexperimentar, si no, pues el conocimiento pues se pierde y pues no colabora mucho. Y también me quedo con lo que mencionaste del registro de las mejoras. A veces llegamos a la evaluación y no tenemos ningún registro de lo que hicimos. Y dices, oye, pues ¿qué hice? No, pues la verdad es que sí hice bastantes cosas, mejoré muchas cosas, pero normalmente, bueno, en mi caso, me pongo a recopilar la información hasta que llegamos a esa etapa. Entonces es muy conveniente, así que esté fresca la información cuando llevemos alguna acción relevante que sea de beneficio para la compañía, documentarla e ir creando un archivito para que cuando llegue ese momento de la evaluación, pues tenerlo ya a la mano bien súper documentado como lo tienen ustedes. Sí, Ese es es lo mi que te digo. comentario. Gracias, David. Sí, ese tema de documentar, la verdad es que al año cada área tiene, si quisiéramos, pudiéramos sacar 200, las 52 semanas, porque la tenemos organizada por semana, y cada presentación tiene sus contenidos. Entonces, alguna vez hace 2 o 3 años que me hicieron, que todavía la evaluación era no tan conversacional como hoy, sino más bien era mostrar evidencia. Pues yo llegaba con mis carpetas y decía, pues, ¿qué quieres ver? Pues mira, semana uno hicimos esto, relevante esto, todo. Y ahí está toda la documentación. No nos tomaba nada hacerlo, más que imprimir. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo está documentado. Ahorita cuando nos dicen, un amigo me marcó y me dijo, oye, el sistema de ideas, ¿por dónde empiezo? No, pues empieza por aquí. Mira, le mostré el slide, ¿no? Mira, nosotros le hemos corregido como 10 11 cosas desde que empezó en el 2008 y tiene mes y qué le hicimos y por qué, güey. Entonces eso el modelo te dice que lo documentes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, David. Y sí, si le siguen pensando en poner las sesiones con su equipo, pues no le piensen porque esa microexperimentación les va a enseñar y yo no quiero decirles que sea tal cual como yo se los digo, pero pues pongan la sesión, pongan un tema, practiquen y van a ver cómo van a ir agarrando madurez en los temas. Y conforme agarras más madurez, pues agarras maestría y agarras autonomía. Ahora, eso es independiente, ¿va? De si tu jefe te lo pide o no. Pues acuérdense, cambia tú y cambiarás al mundo, ¿no? Entonces, no esperen a que alguien venga y les diga que tengan que cambiar. Pues hay que cambiar uno porque uno quiere. Ahora sí, principio del respeto. Vamos a empezar con el primer principio del modelo. Y se nos va a hacer muy conocido, ¿no? Todos ustedes conocen estos valores, vamos a decirlo así. Aquí hay un tema entre valor y principio. Creo que hay una delgada línea. Yo todavía ando viendo cómo enseñarlo, por decirlo de alguna manera, pero bueno. El respeto, habíamos dicho que el respeto es un impulsor cultural. El modelo de Shingo de manera general, como yo lo he interpretado, te dice, busca las oportunidades en los procesos, no en las personas. ¿Cómo aplicas este principio en tu día a día? Cuando hay un error o una oportunidad o no sale algo bien en un proceso, cuando no tienes conciencia y estás del lado de que no colabora, pues te vas sobre la persona. Sí, a ver, ¿quién hizo el error? Y aparte empiezas a preguntar puro por qué, o sea, el pasado, ¿no? Entonces, estás en el peor modo. Estás en el modo del pasado, en el modo de buscar víctimas,
y en el modo de falta de respeto, ¿no? Entonces, si estás ahí, déjame decirte que eres un mal líder y la gente lo sabe, solamente tú no sabes que eres mal líder. ¿Cuál es un buen líder? Primero, el que dice, ¿sabes qué? Dejemos fuera las personas, evaluemos el proceso. ¿Qué falló? El proceso permite que la gente falle. Si corriges el proceso y dejas fuera a la persona, y aparte tu lenguaje no es de buscar culpables, sino eh, de generar acción al futuro, pues la pregunta correcta cuando estás evaluando una oportunidad no es ¿por qué funcionó así? ¿O por qué falló? Porque eso es buscar un culpable en el pasado y ahí vas a encontrar puras excusas. La pregunta correcta es, ok, ya falló, ¿qué aprendimos? ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelva a fallar? Si te fijas, llevas a tu equipo al futuro y a la acción sin buscar culpables. Y eso es respeto, eso es buscar oportunidades en los procesos. Respeto no es decir buenos días, buenas tardes, no, 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 eso es respeto. Un respeto a nivel organizacional es tener las instalaciones de manera digna, ¿no? Baños, comedor, áreas comunes. Ese es respeto. Si llega, hay otro experto del modelo Shingo que se llama Francisco Ramírez, que por ahí tiene una conferencia de comportamientos ideales. Decía que él cuando llegaba a hacer evaluaciones de Shingo, si se metía al baño y si desde el baño veía situaciones anómalas, así muy malas, ya ni seguía, ¿no? ¿Por qué? Porque decía, pues esta organización no respeta a su gente, entonces, ¿qué me puede mostrar? ¿Qué me puede mostrar que él me diga que está en camino a la excelencia si el primer principio es respeto a la gente y no lo tiene? Entonces, yo les pregunto a ustedes, te pregunto a ti como líder, respeto, qué es respeto para ti? ¿Cómo lo llevas? El respeto es un impulsor cultural, o sea, es una fuerza que te mueve la cultura. En la organización definimos 3 comportamientos para respeto. Si para ti todavía no te queda claro cómo interpretar el respeto, pues léete estos 3, ¿va? Comportamientos observables, escuchar a los demás, cuidar tu lenguaje y reconocer el trabajo de los demás. ¿Sí? Eso es válido. Habíamos hablado que en organizaciones donde siempre sucede algo y que se viven con principios, pues siempre sucede algo, ¿no? Y el reconocer es una de esas cosas, ¿no? Entonces, el respeto es así, si se llevan una sola frase de esta sesión, que sea, busca las oportunidades en los procesos, no en las personas. Otra vez les voy a dar a manera de comparación una de mis actuares, no hablando desde el yo, sino más bien como referencia, porque acuérdense, el cerebro funciona mejor cuando le das algo para referir, ¿no? De referencia. Entonces, cuando el yo del pasado, antes de este modelo, pues era mucho del por qué y quién lo hizo y pues hasta castigo tal vez. Este nuevo yo que me estoy tratando de inventar en base a este modelo de liderazgo, conscientemente, y lo recalco, cuando tenemos una situación que no nos gusta y que está fuera de lo esperado, conscientemente mí mismo busca en los procesos, güey, no te vayas sobre las personas. Y lo expreso de esa manera, ¿no? Hay veces que a mi equipo, y por aquí Paquito y Alexia son de mi equipo, tal vez alguna vez me han escuchado cuando digo, a ver, deja afuera a la persona y dime qué le corregimos al proceso. Y regularmente eso lo hemos hecho en los cambios de layout o en procesos que metemos que no jala. Oye, es que, no voy a decir nombres, va Margarito, no me quiere ayudar, no, es cierto. No, es que no quiere ayudarme, no, olvídate de Margarito, que deja fuera a la persona. ¿Tu procedimiento dice esto para que él lo haga? No. Ah, entonces no te quedes en la persona, corrige el procedimiento, documentalo, genera la instrucción, entrénalo, y entonces sí, si ya con procedimiento y entrenamiento no lo hace, entonces sí vamos a ver con él qué pasa, ¿no? Bueno, esa es una constante mía. No funcionó como esperábamos, quítate la persona, no te fijes en la persona. En algún lado, dices que él no me entregó el reporte de las 10. Ok, pregunta, y olvidándote de la persona, ¿dónde dice que él te tiene que dar un reporte a las 10? Ah, es que yo ya le había dicho, no, ¿dónde dice? No, a ningún lado, ¿no? Entonces, si no hay un documento, no hay un sistema, no hay una estructura,
pues no esperes el comportamiento, ¿va? La frase con la que cerramos el mentorado anterior, no esperes a predecir un comportamiento, genera un sistema que lo influencie. Bueno, ese es el tema del respeto. La próxima vez que ustedes tengan una situación desfavorable, que no les guste con temas de su equipo o con sus proveedores de información o con sus clientes, dejen afuera a la gente y pregúntense qué está fallando en sus sistemas. Y si desde ahí hay una oportunidad, empiecen ahí. Los que somos padres de familia, y también se los paso al costo, si a los niños los educas al por qué, y al pasado, bah, hombre, pura excusa te dan, porque no los mueves, o sea, los estás moviendo al pasado donde no puedes hacer nada y lo único que te van a decir es una excusa. La pregunta es, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que esto suceda? Y, ejemplo, llegas, voy a dar un ejemplo de muy real, llegas, cuarto tirado. ¿Por qué está tirado el cuarto? Fíjate, ¿por qué al pasado? Ah, pues el pobre niño se inventó, es que la escuela, es que la de esta, es que la otra. Y puras excusas. Y ahí, y si estás en el modo víctima y aparte de encontrar culpable, pues te le vas a la yugular, güey. Pero si llegas, ves el cuarto tirado, dices, bueno, olvídate del niño. ¿Qué sistema tengo para que él haga su cuarto? Bueno, si no lo tienes, pues desde ahí está. Y segundo, pues una pregunta que yo les hago, por ejemplo, a mis hijos. Hijos, ¿qué necesito hacer o qué necesitamos hacer para que cuando llegue el cuarto esté hecho? Y fíjate, se ponen a pensar y, bueno, terminando mi tarea, voy, ¿cómo hago luego? Ok, está bien. Y si lo hacen, ¿cómo se quieren premiar? ¿Qué hacemos si yo llego y veo su cuarto recogido? Oh, pues te pones a jugar con nosotros el Xbox. Perfecto. ¿Y qué creen? Las cosas suceden. Cuando tú como líder te vas al pasado, vas a encontrar pura excusa, pura víctima. Cuando tú como líder conscientemente preguntas al futuro, vas a encontrar acciones y compromiso. Esa es la diferencia. Y es muy importante. Y eso tiene que ver con el respeto. Y ya para cerrar en los últimos minutos, aquí hay 10 comportamientos de Virginia Manson, que es uno de los hombres más ricos, Virgin, del Virgin Group, que generan respeto para las personas. Uno, escuchar para entender. Preste toda su atención al hablante. Use señales no verbales y evite interrumpir a los demás. Dos, cumpla sus promesas. Demuestre a los demás que los valoramos siendo confiables y cumpliendo sus compromisos. Ahí en el tema de mis hijos, ¿no? ¿Cumplieron? Les cumplo, ¿sí? ¿No cumplieron? Ahí ya entra un tema de reflexión de por qué no cumplieron, pero ya no te fuiste sobre la persona, te fuiste sobre el proceso. Tres, sea alentador, demostrarnos mutuamente que nos preocupamos por sus ideas, contribuciones y éxito. Cuatro, conéctate con los demás, reconozca a los demás, sonríe y sé cortés. Cinco, fíjate, reconocer. Cinco, expresa gratitud, agradecer. Da gracias y reconocimiento a los demás. Seis, comparte información. Comparte información. El principio de pensamiento sistémico también es parte del complemento del respeto. Comparte información. Asegúrese que todos tengan la información que se necesita para hacer su trabajo y sentirse confiables e incluidos. Siete, habla. Fomente un entorno en el que todos puedan plantear problemas de seguridad física, mental y emocional. ¿Sí? Eso también es respeto, hacer que la gente hable y hable de sus sentimientos y cómo se siente. Camina en sus zapatos, empatiza y comprende el punto de vista de los demás. Ser considerado con su tiempo y preguntar antes de asumir. Bueno, eso tiene que ver con empatía, con dejar de hechos y datos, dejar de hablar con juicios. Crecer Crecer y desarrollar, comparta conocimiento, busque comentarios, comprométase con el aprendizaje. Hablamos que desarrollar a la gente por sí solo no es un principio, pero si tú desarrollas a tu gente, es un síntoma de respeto hacia ellos. Sé un jugador de equipo, fomentar un entorno en el que se ofrezca, solicite y reciba ayuda con gusto. Se comuniquen claramente las prioridades y se nivelen las cargas de trabajo, que es lo que les decía. Lunes, junta de prioridad y de quién necesitas ayuda. ¿Sí? Ese es parte del respeto también. Que se comuniquen prioridades, que les des ayuda, que les ofrezcas ayuda, que los escuches. Ese es el respeto.
reflexiónenlo, denle una revisada y la siguiente sesión empezamos con este y sus comentarios. Y para cerrar, hemos estado hablando de gente, de niveles de liderazgo, de acción, de respeto, todo tiene que ver con la gente. Pero aquí hay un tema, ¿no? No sé si habían oído hablar del iceberg de la ignorancia de Sidney Yoshida. Sidney Yoshida en 1989 postuló este iceberg de la ignorancia, ¿no? Que dice que la alta dirección solo conoce el 4%, ¿no? De lo que pasa en el piso de producción. Entonces, si la alta dirección no tiene mecanismos para ver qué pasa en el piso, puede estar tomando decisiones con solamente el 4% de los problemas reales. Los mandos medios, en esta teoría, el 9% son problemas conocidos. Si ustedes son people manager y no tienen la costumbre del go and see, de ir a ver, revisar, andar en piso, están tomando decisiones con el 9% y están afectando a la gente. ¿Por qué? Porque no la escuchan. Supervisores, que también son people manager, pero más de ras de cancha con la gente, el 74%. Ellos conocen hasta el 74%. Pero ¿quién creen que conoce el 100% de los problemas en una línea de producción? Hablando de líneas de producción en la manufactura, los operadores. Entonces, si tú como líder ya estás agarrando conciencia del liderazgo, del lenguaje, del empoderamiento, tienes temas que resolver, las oportunidades no están en las personas, están en los procesos, y te vas al proceso de Go and See, que es Genchi Genbutsu, de ir a validar qué pasa, entonces estás en un modo de alto desempeño, ¿sí? Dice Yoshida, la explicación del problema va subiendo en el organigrama y a medida que va pasando por distintas personas se va tergiversando a tal punto que la versión final que llega a la gerencia poco tiene que ver con la realidad. Existen también situaciones en las que la información llega de manera correcta, pero a destiempo, tarde. A estas alturas quizá el problema se agravó o se volvió irreversible, ¿no? Entonces, con esto cierro y siguiente sesión seguimos con el tema de los principios, pero ya sabiendo qué es un sistema, ya sabiendo qué son herramientas, teniendo conciencia del lenguaje del líder y lo principal, que si queremos hacer sistemas efectivos, tenemos que ir a hacer Goansi. Goansi con la gente, Goansi al piso para que cada vez nuestros sistemas sean de mejor calidad y logren esos comportamientos que esperamos. Así es, por eso es que hay foros de Dash Staff, People Manager, se comparte información, estamos trabajando y para nosotros el nivel de People Manager es muy importante. ¿Por qué creen que es muy importante? Porque ustedes saben hasta el 70% de lo que realmente pasa en el piso. Ahora, si ustedes ponen mecanismos de ir a visitar el piso, van a saber hasta el 90, hasta el 100%. Y ustedes son los que ayudan a seleccionar los sistemas y las herramientas. Entonces, nos metemos a un círculo virtuoso, ¿no? De donde vamos a empezar a generar cosas que realmente nos lleven a la excelencia. Muchas gracias.